Hola, mi nombre es Ender Gaona Contreras, estudiante del programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pamplona y pues estamos en la materia Electrónica 1 y este fue nuestro primer laboratorio, titulado como el diodo y su curva característica. Entonces, pues una definición rápida del diodo es que es un dispositivo electrónico que permite la circulación de la corriente en un solo sentido. Entonces, el diodo tiene dos terminales, uno negativo y uno positivo. El positivo que se llama anodo y el negativo que se llama cátodo. Entonces para este laboratorio nos pedían utilizar un diodo de estas referencias. Entonces al final utilizamos el 1N4007 y esto nos pedían montar este circuito que acá lo tenemos. Necesitamos una fuente de corriente directa, una resistencia y un diodo y mirar qué pasa con la corriente y el voltaje de dicho circuito. Entonces para eso vamos a necesitar fuentes de este valor, 500 milivoltios, 600 milivoltios hasta 10 voltios. Y también en el laboratorio vamos a mirar la curva característica. ¿De qué? Del voltaje del diodo y de la corriente del diodo. Entonces, pues hoy me voy a basar explicando cómo es el montaje en multisim. La verdad es un montaje muy sencillo, pero vale la pena aprenderlo. Entonces nos vamos acá al programa multisim eh, y bueno, empezamos a buscar los componentes que vamos a necesitar. Entonces para eso vamos a necesitar una fuente que la encontramos acá en esta esquina, fuente de tensión DC power, fuente de tensión. Vamos a necesitar una resistencia que la encontramos acá en dice resistor del valor que uno desee. También vamos a necesitar un diodo que lo encontramos acá en la familia de diodos. En este caso acá podemos mirar que hay varios tipos de diodos, en este caso un diodo normal y la referencia fue 1N4007 que fue el que compramos. No olvidar que pues tenemos que mirar la ficha característica del componente electrónico pues para no dañarlo, como máxima corriente que soporta, máxima tensión, voltaje de ruptura. Y también vamos a necesitar una tierra que la encontramos acá en fuentes, conocida como ground, tierra en inglés, un sistema de referencia tierra. Y listo, esos son los componentes que necesitamos para mirar el comportamiento del diodo. Entonces conectamos el circuito en serie, colocamos la tierra y colocamos también, bueno, acá nos faltó colocar un amperímetro que lo conseguimos acá donde dice multímetro. Diferentes funciones tiene el multímetro, mide corriente, tensión. Entonces y colocamos otro multímetro acá en paralelo al diodo para mirar qué voltaje cae en el diodo. Este programa es muy bueno, permite analizar cualquier circuito, ya sea electrónico, corriente alterna, y se puede descargar gratis por YouTube. Entonces pues vamos a mirar qué pasa cuando, pues la verdad no vamos a hacer todas las simulaciones que nos muestra acá el laboratorio, pero sí vamos a hacer para 500 milivoltios y para 10 voltios. Entonces sabemos que el comportamiento del diodo, según la teoría, para que este se active le deben llegar mínimo 0.7 voltios, es decir, que cuando le llegan 0.7 voltios al diodo, ya él se comporta, deja que fluya la corriente en un solo sentido, es decir, que se conecte el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. A esto se le llama polarización directa. También vamos a mirar que también está la polarización inversa, que es conectar el positivo de la fuente con el negativo del diodo. Entonces vamos a ajustar acá el voltaje a 0.5 voltios, que es lo mismo que 500 milivoltios. Le damos a aceptar. Acá sale un mensaje. Ok, sale el mensaje porque no es con coma sino con punto. Entonces 0.5 voltios, le damos a aceptar y listo.
Resistencia, vamos a colocar una resistencia de 56 ohmios, que fue la que utilizamos en el laboratorio. Entonces le damos simular, le damos acá en el, dice ejecutar, F5. Le damos a ejecutar y miramos qué pasa con la corriente. Entonces miramos que hay una corriente demasiado pequeña, mire, 346.5 microfaradios, es decir, cero. Entonces, ¿por qué? Porque la fuente solo tiene 0.5 voltios y para que el diodo se active necesita 0.7 voltios. Es decir, que se cumple lo que vimos en clase, o sea, la teoría de que el diodo funciona a partir de 0.7 voltios. Y miramos que el voltaje en los terminales del diodo, es decir, está en circuito abierto, es de 480 milivoltios, o sea, aproximadamente 5 milivoltios de la fuente. Ahora nos vamos y observamos y colocamos la fuente en 12 voltios para observar qué pasa. 12 voltios. Acá pues podemos mirar otras características de la fuente, pero en este caso, como es directa, es un voltaje normal. Entonces 12 voltios. Aceptar. Bueno, acá dice que la simulación está corriendo, es decir, no la paramos. Entonces la vamos a aceptar, la paramos acá y volvemos y la vamos a ejecutar. Al darle a ejecutar esto, podemos observar que la corriente que fluye por el circuito es de 200 milivoltios, es decir, ya hay una corriente circulando, 200 milivoltios. Y miramos que el voltaje en el diodo es de 817.9 milivoltios, es decir, se pasó de 0.7 voltios. Bueno, la teoría nos dice que es 0.7 voltios, pero este diodo esto tiene unas características ya fijas, que el rango está entre 620 milivoltios y 900 milivoltios, aunque eso también se puede ajustar. En este caso, donde dice herramientas, le damos, bueno, seleccionamos el diodo, donde dice herramientas, acá donde dice asistente de componentes, acá esto le damos solo simulación, y bueno, ahí sigue uno de los pasos, y puede colocarle de que el diodo sea solo de 0.7 voltios. En este caso pues lo dejé así, solo les quería mostrar cómo era la simulación en multisim. Bueno, y así se hicieron para todos los valores que nos daba la guía, y pues observamos que antes de 1 voltio, o sea, para estos valores el diodo nunca se activó. ¿Por qué? Porque esto no le alcanzaban a llegar los 0.7 voltios para que se cerrara el circuito. Ahora, para polarización inversa, que es conectar el diodo al contrario, es decir, el positivo con el negativo, pues observamos que acá le vamos a dar 8 voltios. Observamos que la corriente siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque no va a haber circulación de corriente. Por la teoría, el diodo está en polarización inversa, por lo tanto él no deja que circula la corriente. Y observamos que el voltaje en los terminales, o sea, en circuito abierto, va a ser el mismo de la fuente, que ahí lo logramos observar, 8 voltios. Y también miramos que el voltaje en la resistencia, bueno, acá también tenemos estos elementos que nos permiten mirar voltaje así, y acá lo acercamos, mire, nos dice que el voltaje que está circulando ahí es 8 voltios, o sea, el de la fuente. Pero si observamos acá, hagamos la simulación y miramos que qué voltaje cae en la resistencia, vamos a simular, observamos, mire, 2.24 microvoltios, o sea, cero. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto, ya que el diodo está en polarización inversa. Entonces, por lo tanto, el voltaje en la corriente, el voltaje en la resistencia es cero. Y pues ya les voy a mostrar una tabla que obtuvimos. Acá no, acá le vamos a ir con Excel. Mire, estos fueron los valores de resistencia, voltaje de la fuente
En este caso varía un poquito, ya que es muy difícil que la fuente esté en el valor exacto, el voltaje en la resistencia, la corriente que nos dio el diodo y el voltaje del diodo. Y en polarización inversa vemos que el voltaje de la fuente va a ser el mismo voltaje del diodo. ¿Por qué? Porque el circuito siempre está abierto y el voltaje de la resistencia y la corriente en el diodo pues va a ser cero, ya que no va a haber una circulación de corriente. Entonces el laboratorio también nos pide graficar la corriente del diodo versus el voltaje del diodo. Esto para polarización directa y esto para polarización inversa. Entonces esto fue lo que obtuvimos. En directa, que lo tenemos acá, miramos cómo fue el comportamiento del diodo. Esta es la curva característica. Miramos que antes de los 0.7 milivoltios él estaba en circuito abierto, pero se logra observar que acá llegando a los 0.7 voltios, mire la corriente, ya hay circulación de corriente por el diodo y se cumple pues también la teoría. Y en polarización inversa observamos que mire que a medida de que uno sube el voltaje 2, 4, 6, 8, 10 voltios, la corriente siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. Y acá tenemos esto, la curva de los dos, la roja que no es la polarización inversa y la azul que es la polarización directa. Acá podemos observar el título. Acá también tenemos esto, tomamos bastante evidencia, pero solo voy a mostrar estas fotos para que observen. Por ejemplo, acá estábamos viendo el voltaje en el diodo, acá era la corriente de la fuente que era 4.12 y la corriente del circuito, acá era voltaje en el diodo que era 0.7 voltios y acá pues teníamos una corriente de 10.2 y un voltaje de 2 voltios. Y eso fue lo que hicimos en el laboratorio. Entonces espero hayan entendido y les haya gustado el video. Muchas gracias.